La gravedad del pecado sexual ante Dios. Una introducción bíblica 1. ¿Por qué hablar de los pecados sexuales? El pecado sexual no es un tema cómodo, es incómodo, confronta al corazón, y muchas veces es evitado incluso desde los púlpitos. Pero no hablar de esto no lo hace desaparecer. Al contrario, la falta de enseñanza bíblica sobre este tema ha permitido que muchos creyentes vivan engañados, atrapados en hábitos destructivos que dañan su alma, su cuerpo, su familia y su relación con Dios. En la Biblia, los pecados sexuales no se mencionan como simples errores o deslices, son tratados con extrema seriedad. La inmoralidad sexual es una de las razones por las que naciones enteras fueron juzgadas por Dios, como Sodoma y Gomorra. Por eso, este tema no es opcional ni secundario, es urgente. 2. ¿Qué es el pecado sexual, según la Biblia? Para entender la gravedad de los pecados sexuales, primero hay que saber qué dice Dios al respecto. Según las Escrituras, el pecado sexual incluye, entre otros, fornicación, adulterio, homosexualidad, incesto, violación y abuso sexual, bestialismo, pornografía y lujuria. La Biblia usa una palabra clave, inmoralidad sexual, que en griego es porneia. Este término engloba todo acto sexual fuera del diseño original de Dios entre un hombre y una mujer, en el contexto del matrimonio. 3. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Una de las razones por las que el pecado sexual es tan grave se encuentra en 1 Corintios 6:18-20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El pecado sexual es un pecado que involucra el cuerpo de manera directa, y si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, eso significa que al pecar sexualmente estamos contaminando un lugar sagrado, profanando un templo espiritual. 4. El plan original de Dios para la sexualidad desde el principio. Dios diseñó la sexualidad como una expresión santa y segura dentro del matrimonio. Génesis 2:24 establece: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La sexualidad no fue creada por el diablo, fue creada por Dios con un propósito santo, pero cuando se saca del contexto divino, se convierte en un arma destructiva. Por eso, el enemigo ha invertido tanto esfuerzo en pervertirla. 5. Las consecuencias del pecado sexual. Los pecados sexuales no solo son graves porque desobedecen a Dios, también destruyen vidas. Algunas de las consecuencias más comunes son ruptura de matrimonios, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, trastornos emocionales y psicológicos, adicciones, pérdida del llamado y ministerio, muerte espiritual. En Proverbios 6:32-33 se dice: el que comete adulterio no tiene juicio. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La Biblia no exagera. El pecado sexual deja una marca profunda, no solo en lo físico, sino en lo emocional y espiritual. 6. ¿Por qué este pecado parece dominar tanto? A diferencia de otros pecados, el sexual apela a deseos naturales que Dios puso en nosotros, pero que deben ser canalizados bajo su voluntad. Por eso es tan difícil de dominar para muchos. Además, vivimos en una cultura saturada de erotismo, pornografía, música sexualizada y redes sociales que promueven la sensualidad como norma. Los medios, la música, la moda e incluso la educación están formando generaciones atrapadas en la esclavitud de la lujuria. El pecado sexual promete placer inmediato, pero deja heridas profundas. Es un anzuelo con veneno espiritual. 7. Jesucristo y el estándar más alto. Jesús fue claro en Mateo 5:27-28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí vemos que el pecado sexual no se limita al acto físico. Jesús eleva el estándar y nos lleva al corazón, al pensamiento, a la intención. El pecado comienza en la mente, y si no se trata ahí, termina manifestándose con las manos, los ojos, los pies y todo el cuerpo. 8. La gracia y la restauración también están disponibles. Aunque este tema es fuerte y confrontador, no se trata solo de condena,
también se trata de redención. La Biblia está llena de historias de personas que pecaron sexualmente y fueron restauradas por Dios. En un ejemplo claro es la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos querían apedrearla, pero Jesús la perdonó con estas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. El perdón de Dios es real, pero también lo es su llamado al arrepentimiento y a la santidad. No vean un llamado a la santidad sexual. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 se dice: a la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable, no con pasiones desordenadas como los paganos que no conocen a Dios. La santidad sexual no es solo para pastores o líderes, es un llamado para todos los hijos de Dios. Es parte de nuestra adoración, es una señal de madurez espiritual. 10 a lo que viene en esta serie. A lo largo de las siguientes partes, vamos a analizar los 5 pecados sexuales más terribles según la Biblia. Veremos por qué son tan peligrosos, qué consecuencias tienen y cómo Dios los trató en su palabra. En especial, prestaremos atención al 4º pecado, porque no solo destruye vidas individuales, sino que tiene el poder de dañar familias, linajes y generaciones enteras. Prepárate para ser confrontado pero también transformado. Dios quiere limpiar su iglesia, y esta limpieza empieza por hablar de lo que muchos callan. ¿Qué es la fornicación según la Biblia? La fornicación es el acto sexual entre dos personas que no están casadas entre sí. Es decir, cualquier relación sexual fuera del pacto matrimonial es fornicación ante Dios, aunque en la cultura actual se ha normalizado bajo frases como vivir juntos, amor libre, o es normal tener relaciones antes del matrimonio. Para Dios sigue siendo un pecado grave. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra usada para describir la fornicación es porneia, de donde proviene la palabra pornografía. Este término abarca todo tipo de inmoralidad sexual, relaciones prematrimoniales, relaciones casuales, prostitución, pornografía, entre otros. 2. ¿Por qué la fornicación es un pecado tan terrible, aunque muchas personas, incluso cristianas, la ven como algo menor comparado con el adulterio o el incesto? La fornicación es altamente destructiva por varias razones. Profana el diseño de Dios para el cuerpo. El cuerpo fue creado para glorificar a Dios, no para usarse como instrumento de placer desordenado. Crea vínculos sexuales con personas con las que no se ha hecho un compromiso espiritual y emocional. Esto genera ataduras del alma, confusión emocional, celos, dependencia, heridas profundas. Invita al pecado como estilo de vida, no como un error ocasional. Es común que quienes fornicaron una vez caigan repetidamente, ya que este pecado, como otros, busca esclavizar. Contamina el templo del Espíritu Santo. Como vimos en la parte anterior, el cuerpo del creyente es sagrado. La fornicación lo profana. 3 dan ejemplos bíblicos de fornicación y sus consecuencias a el pueblo de Israel y las mujeres moabitas. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, y se unió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este relato muestra cómo el pecado sexual no solo es personal. Aquí, toda una nación cayó bajo juicio divino por haber fornicado con mujeres paganas. El resultado, en una plaga que mató a 24,000 personas. Esto demuestra que el pecado sexual desata juicio colectivo cuando no se arrepiente. B. El hijo pródigo. Jesús narra cómo un hijo pidió su herencia y se fue a un país lejano, donde desperdició sus bienes viviendo perdidamente, aunque no se especifica directamente que cometió fornicación. El hermano mayor lo acusa de haber consumido los bienes con rameras. Este caso muestra cómo la fornicación puede conducir a la ruina financiera, el aislamiento, la vergüenza y el hambre espiritual. 4. En la cultura actual, el reino de la fornicación. Vivimos en una generación donde la fornicación ya no escandaliza. Se promueve en películas, series, música, redes sociales y hasta en consejos de expertos que animan a los jóvenes a probar antes de casarse. Todo apunta a vivir el sexo como si fuera un simple acto biológico o recreativo. Pero la Biblia dice lo contrario. Efesios 5:3 declaran: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La instrucción no es modéralo, hazlo con cuidado o usa protección. Es no debe ni nombrarse entre los hijos de Dios. Es un estándar radical.
pero necesario para quienes desean vivir en santidad. 5. Las ataduras del alma y la fornicación. Cada vez que una persona tiene una relación sexual fuera del matrimonio, no solo se une físicamente, sino espiritualmente con la otra persona. Pablo lo explica así. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Este principio no cambia aunque no sea una ramera, ni aunque haya amor. El acto sexual produce una unión del alma, conocida como lazo del alma o atadura del alma, que muchas veces se convierte en una fuente de dolor, obsesión, celos, inseguridad, pérdida de identidad o incluso manifestaciones demoníacas. Muchos no logran prosperar emocionalmente, espiritualmente o incluso laboralmente porque están atados a múltiples personas del pasado con las que se unieron sexualmente. Aunque ya no están juntos físicamente, el alma sigue conectada, y esas ataduras solo se rompen con arrepentimiento genuino, renuncia y oración de liberación. 6. El llamado a la santidad sexual. Dios no nos llama a la abstinencia forzada, sino a vivir conforme a su voluntad. Si el matrimonio aún no ha llegado, el llamado es a la castidad, no como represión, sino como una forma de adoración. 1 Thessalonicenses 4:2-3-4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, aunque os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El sexo no es sucio. Lo sucio es usarlo fuera del tiempo y lugar correcto. Dentro del matrimonio es bendición. Fuera de él es maldición. 7. La fornicación como una puerta espiritual. La Biblia no presenta los pecados como hechos aislados. Cuando una persona abre la puerta a la fornicación, también abre espacio para otros espíritus. Espíritu de lujuria, espíritu de confusión, espíritu de rechazo, espíritu de inmundicia, espíritu de depresión. Por eso muchas personas que viven en fornicación luchan con ataques de ansiedad, insatisfacción, miedo, soledad o tristeza profunda. El sexo fuera del matrimonio puede traer un placer temporal, pero abre la puerta a muchas cargas espirituales que terminan afectando toda la vida. 8. ¿Cómo salir de la fornicación? Salir de la fornicación no es solo decir, no lo volveré a hacer. Es necesario pasar por un proceso espiritual completo al reconocer que lo que estás haciendo es pecado. Arrepentirse sinceramente, no solo con palabras, sino con decisiones. Romper la relación si no estás casado, por más que lo ames. Buscar restauración espiritual con ayuda pastoral, consejería y oración. Renovar tu mente con la palabra y fortalecer tu relación con Dios, cuidar tus ojos, tu entorno y tus amistades, porque todo eso influye. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. No dice resiste, sino huye, porque es un pecado que atrapa, seduce y destruye si no se evita por completo. 9. Dios perdona, pero también transforma a aquel o aquella que ha vivido en fornicación. No está condenado para siempre. Si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón total y libertad completa. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el apóstol Pablo, hablando de personas que antes vivían en fornicación, adulterio y otros pecados, dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo puede romper cualquier cadena, sanar cualquier alma, restaurar cualquier vida, por más manchada que esté. Solo necesitas rendirte a Él en 10 a lo que viene. En la siguiente parte, abordaremos el segundo pecado sexual terrible, según la Biblia, el adulterio, que no solo destruye hogares, sino que en muchos casos termina con el destino espiritual de personas llamadas por Dios. Veremos ejemplos bíblicos, consecuencias y el camino de restauración. ¿Deseas que continúe ahora con la parte 3, el adulterio, la traición que hiere el alma? ¿Por qué hablar de este tema? La homosexualidad es sin duda uno de los temas más polémicos y delicados de nuestro tiempo, pero la polémica no debe hacer que la Iglesia guarde silencio. La verdad de Dios no cambia por presión cultural, ni por lo que aprueben gobiernos, ni por lo que la sociedad normalice. Como hijos de Dios, no estamos llamados a odiar a nadie, ni a condenar personas, pero sí a hablar la verdad en amor. Y la verdad es que la homosexualidad, según la Biblia, es un pecado sexual que tuerce el diseño original de Dios
para la sexualidad humana. 2. El diseño original de Dios. Desde la creación, Dios estableció con claridad la estructura natural del sexo y la familia, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La relación sexual y matrimonial fue diseñada por Dios exclusivamente entre un hombre y una mujer. Esta unión no solo cumple una función biológica, sino también espiritual y simbólica, reflejando la relación entre Cristo y su Iglesia. Todo lo que se aparte de este modelo es considerado pecado, porque rompe el orden divino. 3. La homosexualidad en el Antiguo Testamento. La Biblia condena claramente la práctica homosexual como un acto contrario a la naturaleza y a la santidad de Dios. En Levítico, las 6:22 de la tarde, se declara: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en Levítico, las 8:13 de la noche, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Estos pasajes pertenecen a la ley dada a Israel, y aunque ya no estamos bajo la ley de Moisés, los principios morales y espirituales que representan siguen vigentes. Lo que era pecado entonces, sigue siendo pecado hoy, porque Dios no cambia. 4. En Sodoma y Gomorra en juicio por inmoralidad sexual. Uno de los episodios más conocidos y dramáticos sobre este pecado es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se relata cómo los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y exigieron tener relaciones sexuales con los ángeles que lo visitaban. Este acto no era simplemente una muestra de violencia, sino también de corrupción sexual generalizada, especialmente homosexual. Por eso Judas 1:7 confirma: Sodoma y Gomorra fornicaron e iban en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La práctica homosexual fue uno de los principales motivos del juicio de Dios sobre estas ciudades, y el Nuevo Testamento lo confirma. 5. La homosexualidad en el Nuevo Testamento. A diferencia de lo que muchos dicen, el Nuevo Testamento también condena este pecado con claridad. En Romanos 1:26-27, el apóstol Pablo escribe: por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí Pablo no habla con odio, sino con claridad. Dice que la homosexualidad es un resultado de haber rechazado el conocimiento de Dios, no es algo genético, ni cultural, ni natural en el sentido moral. Es un acto voluntario y pecaminoso. En 1 Corintios 6:9-10 también se afirma: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. 6. En el mundo actual, en normalización y rebelión, hoy la homosexualidad no solo se tolera, sino que se celebra. Se promueven películas, series, escuelas, redes sociales, publicidad, música, e incluso en algunas iglesias. La ideología de género enseña que el género es fluido y que cada quien puede elegir su orientación sexual. Sin embargo, el hecho de que algo sea legal o culturalmente aceptado no significa que sea moralmente correcto ante Dios a la homosexualidad. Como todo pecado busca dominar, justificar y perpetuarse, pero los hijos de Dios deben tener los ojos abiertos. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. 7. ¿Se nace así o se aprende? Una de las grandes preguntas actuales es si alguien nace homosexual. La Biblia no apoya esa idea. Según la palabra, el pecado entra al mundo a través de la desobediencia. Y todos nacemos con una naturaleza caída que inclina a distintos pecados. Algunos pueden tener una inclinación más fuerte hacia la homosexualidad, como otros hacia la mentira, la lujuria, el robo o la ira. Pero tener una inclinación no justifica practicarla. Por eso, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 8. ¿Puede un homosexual ser salvo? Si en la sangre de Cristo limpia todo pecado. 1 Corintios 6:11, después de mencionar varios pecados sexuales, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Pablo no dice, estos son algunos, sino esto, erais. Eso significa que hay salida. Cristo no vino a rechazar al homosexual, sino a liberarlo del pecado. Pero esa libertad requiere arrepentimiento genuino, como con cualquier otro pecado. 9. ¿Cómo salir de la homosexualidad? Salir de este pecado no es simple ni rápido, pero es posible, con la ayuda de Dios. El proceso incluye al reconocer que es pecado, no identidad. Arrepentirse sinceramente y pedir perdón a Dios, romper relaciones sexuales o sentimentales fuera del diseño bíblico, buscar ayuda pastoral y consejería bíblica, renovar la mente con la palabra de Dios, rodearse de creyentes que animen a vivir en santidad, cerrar puertas a pornografía, redes o entornos que refuercen el pecado. La tentación puede seguir existiendo, pero el poder de Cristo capacita para vencer. No todo lo que se siente debe vivirse. 10. Conclusión. Amar la verdad, aunque duela el mensaje del Evangelio, no es de condena, sino de esperanza. Pero esa esperanza empieza por reconocer la verdad. La homosexualidad, según la Biblia, es un pecado sexual terrible, porque entuerce el diseño de Dios, deshonra el cuerpo como templo del Espíritu, contamina a la sociedad con confusión moral, genera juicio cuando se normaliza y se aprueba. Pero Dios sigue salvando, limpiando y restaurando a quienes se rinden a Él, lo que viene en la parte 5. Llegamos al cuarto pecado sexual más terrible según la Biblia, y el más destructivo, el incesto. Este pecado no solo afecta a individuos, sino que destruye generaciones, dejando cicatrices profundas en el alma, la familia y el linaje espiritual. ¿Deseas que continúe ahora con la parte 5, el incesto, el pecado sexual que destruye generaciones? ¿Qué es el adulterio según la Biblia? El adulterio es tener relaciones sexuales con una persona casada, o siendo casado, tener relaciones con alguien que no es tu cónyuge. A diferencia de la fornicación, el adulterio no solo es un pecado contra el cuerpo y contra Dios, sino también una traición a un pacto sagrado. En Éxodo las 8:14 de la noche, el séptimo mandamiento lo deja claro: no cometerás adulterio. Este mandato refleja el valor que Dios da al pacto matrimonial. El adulterio no es simplemente un error amoroso, sino una ofensa directa al compromiso de fidelidad que dos personas hicieron delante de Dios en dos. El adulterio como traición al pacto en la Biblia. El matrimonio no es solo un contrato civil o una convivencia emocional, es un pacto espiritual ante Dios. Por eso el adulterio no es solo una traición a la pareja, sino también a Dios mismo. Malaquías las 2:14-16 expresa con fuerza esta verdad: en Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No traicionen a la mujer de su juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio. Cuando alguien comete adulterio, está rompiendo un vínculo que Dios mismo ha sellado. El daño va más allá de lo físico, afecta el alma, el corazón, la confianza y sobre todo la integridad espiritual. 3 consecuencias del adulterio en la Biblia. La palabra de Dios registra duras consecuencias para quienes caen en adulterio. A continuación, algunos ejemplos el caso de David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. No solo pecó, sino que intentó ocultarlo y terminó ordenando el asesinato del esposo de ella. Las consecuencias fueron devastadoras. El hijo que tuvo con Betsabé murió su familia. Fue sacudida por incesto, asesinato y rebelión su autoridad como rey. Quedó comprometida la espada, no se apartó de su casa. Este ejemplo muestra que nadie está exento del peligro del adulterio, ni siquiera los más espirituales, y que Dios, aunque perdona, permite que ciertas consecuencias permanezcan como advertencia. B. La mujer adúltera. Proverbios advierte contra la seducción del adulterio. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Este pecado deja marcas en heridas profundas en el alma, pérdida de reputación, conflictos familiares y en muchos casos, divorcio. Las consecuencias pueden durar años o incluso toda la vida. 4. El adulterio espiritual, imagen del pecado del pueblo.
La Biblia también usa el adulterio como símbolo del pecado del pueblo de Dios cuando se alejan de él. Por ejemplo, en Oseas, Dios compara la infidelidad de Israel con el adulterio de una esposa infiel. En Jeremías 3:9, dice Eni, sucedió que por su liviandad cometió adulterio con la piedra y el leño, refiriéndose a la idolatría. Esto nos muestra que para Dios, el adulterio no es solo físico, también es un símbolo del corazón dividido, del amor desviado, de una relación rota con Él. Por eso, quien comete adulterio no solo se aleja de su cónyuge, sino también de Dios. 5. A las puertas que conducen al adulterio. Nadie cae en adulterio de un día para otro. Siempre hay puertas abiertas que permiten que el enemigo gane terreno. Algunas de estas son insatisfacción emocional o sexual dentro del matrimonio, coqueteo inocente con personas fuera del pacto, conversaciones privadas y secretas, fantasías sexuales no controladas, uso de pornografía, falta de oración y distancia espiritual. El adulterio siempre comienza en la mente y el corazón antes de llegar al cuerpo. Por eso, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 6. Consecuencias emocionales y espirituales del adulterio. El adulterio no solo destruye matrimonios, también daña profundamente a los hijos, sembrando traumas e inseguridades, crea conflictos y divisiones familiares, provoca sentimientos de culpa y vergüenza en quien lo comete, destruye ministerios y testimonios públicos, abre puertas al ataque espiritual, puede llevar incluso a enfermedades físicas, por estrés, ansiedad, culpa o venganzas. Muchos que han caído en adulterio confiesan sentirse vacíos, sucios, rotos por dentro, aunque externamente todo parezca igual. 7. ¿Existe perdón para el adulterio? Si en la Biblia es clara en que ningún pecado es imperdonable, si hay verdadero arrepentimiento, Jesús no vino a condenar sino a salvar, pero también es claro que el perdón no elimina automáticamente las consecuencias. En Juan 8, cuando trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, Jesús no la condenó, pero tampoco la justificó. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El perdón está disponible, pero debe ir acompañado de un cambio de vida. Una restauración matrimonial es posible, pero requiere humildad, confesión, entrega y renovación espiritual. 8. Prevención en cómo guardarse del adulterio. Dios no solo nos llama a resistir el adulterio, sino a prevenirlo activamente. Algunas formas prácticas de guardarse. Fortalece tu matrimonio con tiempo, comunicación y oración en pareja. Evita conversaciones íntimas con personas del sexo opuesto. Pon límites en tus relaciones laborales, sociales y digitales. No ocultes nada a tu cónyuge. La transparencia protege. No subestimes ninguna señal de atracción prohibida. Huye de situaciones comprometedoras. Fortalece tu relación personal con Dios. El adulterio no tiene poder sobre un corazón lleno de la presencia de Dios. 9. ¿Puede Dios restaurar un matrimonio después del adulterio? Sí, aunque es un proceso largo y doloroso. La restauración incluye en confesión y total transparencia, perdonar sinceramente y dejar atrás la culpa. Buscar consejería bíblica y espiritual. Sanar emocionalmente con ayuda del Espíritu Santo. Renovar el pacto matrimonial y los votos. Establecer límites y cambios concretos. Muchos matrimonios han sido restaurados por el poder de Dios después del adulterio. Incluso, algunos han salido más fuertes, más unidos y más maduros espiritualmente. Pero requiere total entrega de ambas partes. 10. En conclusión, en el adulterio, un pecado que hiere el alma. El adulterio es una de las formas más dolorosas de traición. Rompe pactos, destruye familias, hiere profundamente el alma y pone en riesgo la comunión con Dios, pero también hay esperanza para quien se arrepiente, y gracia para los matrimonios que deciden perdonar y empezar de nuevo con Cristo como centro. Lo QV. En la parte 4 abordaremos el tercer pecado sexual terrible, según la Biblia, la homosexualidad, no desde un punto de vista ideológico o político, sino desde la perspectiva de la palabra de Dios, que muestra la verdad con amor, pero sin suavizar su mensaje. ¿Deseas que continúe ahora con la parte 4 en la homosexualidad, cuando el diseño de Dios es torcido? Introducción. El pecado que rompe lo más sagrado. El incesto es uno de los pecados sexuales más repugnantes y devastadores descritos en la Biblia. Consiste en tener relaciones sexuales con familiares cercanos y atenta directamente contra el orden natural, emocional
y espiritual establecido por Dios para la familia. A diferencia de otros pecados sexuales, que afectan principalmente a individuos o parejas, el incesto tiene el poder de contaminar generaciones enteras, afectando la sangre, el alma, la genética espiritual y la estructura familiar. Este pecado ha estado presente en muchas culturas antiguas y tristemente también se encuentra hoy en día en familias, iglesias y sociedades que han silenciado el dolor en vez de sanarlo. 2. La prohibición clara de Dios. Dios fue directo y enfático en prohibir el incesto. En Levítico 18, 6-18. Encontramos una serie de leyes que advierten contra relaciones sexuales entre familiares. Ningún varón se llegue a una parienta próxima alguna. Para descubrir su desnudez, yo Jehová. En los siguientes versículos se detallan casos prohibidos a madre, padre, hermana, media hermana, nieta, tía, nuera, cuñada, hija, etc. También en Levítico, las 8 y 11 de la noche -21, se anuncian castigos severos, incluso la muerte, por cometer incesto. ¿Por qué tanto rigor? Porque el incesto es una corrupción profunda del orden familiar. Destruye el sentido de protección, pureza y confianza que debe existir en los vínculos de sangre. 3. El primer caso de incesto registrado en las hijas de Lot. Uno de los casos más impactantes de incesto en la Biblia está en Génesis, las 7:30 de la noche, -38. Después de huir de Sodoma, Lot se refugia en una cueva con sus 2 hijas. Las jóvenes, creyendo que no quedaban hombres para preservar la descendencia, embriagaron a su padre y se acostaron con él en noches consecutivas. Ambas quedaron embarazadas de su propio padre. Los hijos que nacieron de ese acto fueron Moab y Ben-Ami, padres de los moabitas y amonitas, 2 pueblos enemigos constantes de Israel. Aquel acto, aunque aparentemente justificado por temor, trajo como consecuencia generaciones enteras contaminadas espiritualmente, idolátricas y enemigas del pueblo de Dios. Este caso muestra que el incesto no solo deja una huella física, sino también espiritual y generacional. 4. El incesto como espíritu familiar en atadura generacional. Cuando el incesto ocurre en una familia, no es solo un evento aislado. En muchos casos, se convierte en una maldición generacional, una cadena espiritual que se repite en las siguientes generaciones. Muchas veces, cuando alguien ha sido víctima o testigo de incesto, ese trauma sin sanar se transforma en confusión sexual, atracción indebida por miembros de la familia, rechazo al sexo o a la figura paternal o maternal, abusos repetidos dentro del linaje, relaciones disfuncionales y dolorosas. Estos síntomas no son solo psicológicos, sino también espirituales. Son ataduras del alma que deben romperse en oración, ayuno y liberación. Porque el incesto abre puertas a espíritus de perversión, traición, culpa, vergüenza y maldición. 5. En otro caso bíblico devastador, Amnon y Tamar. En 2 Samuel 13, encontramos una historia desgarradora. Amnón, hijo de David, se enamoró obsesivamente de su media hermana Tamar fingiendo estar enfermo. Pidió que ella le preparara comida y aprovechó para violarla brutalmente. Después, la rechazó y la echó de su habitación. Las consecuencias fueron catastróficas. Tamar vivió desolada y humillada. Absalón, hermano de Tamar, guardó odio en su corazón. Años después, Absalón asesinó a Amnón. La familia de David quedó dividida. David, aunque enojado, no hizo nada al respecto. Este episodio muestra cómo el incesto no solo destruye a la víctima, sino que rompe la unidad familiar, siembra resentimientos y abre la puerta al asesinato, la venganza y la rebelión. 6. El silencio que protege al pecado. Uno de los grandes males que rodean al incesto es el silencio. En muchas familias se calla por vergüenza, miedo o presión. Las víctimas, especialmente niñas, adolescentes o jóvenes, son amenazadas o ignorada. La familia prefiere guardar la imagen antes que denunciar la injusticia. Pero el silencio no es inocente. Protege al abusador, prolonga el daño y en muchos casos permite que el ciclo se repita. Es necesario hablar, denunciar y sanar. La luz expone las tinieblas. Como dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 7. Las secuelas del incesto en el alma. La víctima de incesto muchas veces queda marcada de por vida
si no se le ministra sanidad. Algunas consecuencias comunes incluyen baja autoestima y autodesprecio, dificultad para confiar en otros, trastornos de identidad sexual, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, sentimiento de culpa o responsabilidad falsa, aislamiento y vergüenza. Esto no es algo que se resuelve solo con tiempo. Requiere sanidad interior profunda, liberación espiritual y apoyo emocional constante. Dios no solo quiere perdonar, quiere restaurar completamente. 8. El incesto en la actualidad. Un pecado que persiste. Aunque muchos creen que el incesto es un problema del pasado o de culturas lejanas, la realidad es que está presente aún hoy, incluso en hogares cristianos. Estudios y testimonios revelan que muchos casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del entorno familiar. El abuso entre hermanos o primos es más común de lo que se cree. Padres, padrastros, tíos, abuelos e incluso madres han sido agresores. Lo más doloroso es que las víctimas no hablan y muchas veces la iglesia no sabe cómo actuar. Se necesita una generación de líderes valientes que enfrenten este pecado con firmeza, sabiduría y compasión. 9. ¿Hay perdón para quien ha cometido incesto? Dios puede perdonar cualquier pecado, incluso pero ese perdón requiere arrepentimiento genuino, confesión y ruptura total con la práctica. Es fundamental que quien ha cometido incesto se exponga a la justicia humana si corresponde, busque ayuda espiritual y psicológica profunda, reconozca el daño causado, nunca minimice lo que hizo, se someta a un proceso de restauración, no de encubrimiento. El perdón de Dios está disponible, pero no anula la necesidad de restaurar el daño. La gracia no es excusa para esconder la verdad. 10. Dios sana generaciones enteras, a pesar del dolor profundo que el incesto puede causar. Dios tiene el poder de sanar generaciones enteras. Él puede restaurar la identidad de la víctima, liberar a quien ha sido esclavizado por culpa o trauma, levantar una nueva generación libre, sana y consagrada, cortar toda maldición generacional. Isaías 61:1-3 declara: en el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados, a darles gloria en lugar de ceniza. En la sanidad es posible. La restauración es posible, pero empieza por reconocer el pecado, sacar a la luz lo oculto y dejar que Dios intervenga. El pecado que invade y destruye la violación es uno de los pecados sexuales más violentos y destructivos que existen. No se trata únicamente de una relación sexual ilícita, sino de un acto de agresión, de sometimiento, brutalidad, donde la voluntad de una persona es aplastada por otra. A lo largo de la Biblia, Dios demuestra que no es indiferente a este crimen. Él lo aborrece, lo juzga severamente y se presenta como el defensor del oprimido, el sanador del alma rota y el justiciero que no olvida. En este último capítulo de la serie, veremos cómo la violación no solo daña el cuerpo, sino que deja heridas profundas en el alma, el espíritu y las generaciones. Pero también aprenderemos que Dios puede restaurar incluso lo más devastado. 2. ¿Qué es la violación? La violation, en términos bíblicos y humanos, es una relación sexual forzada, sin consentimiento, normalmente acompañada de violencia física o amenaza. En muchas ocasiones, es un crimen que se comete dentro de la familia, dentro del matrimonio o incluso en contextos religiosos, lo que lo vuelve aún más destructivo. El cuerpo, creado como templo del espíritu, se convierte en campo de batalla, en objeto de abuso, en lugar de dolor. 3. El caso de Sichem y Dina. Uno de los episodios más impactantes de violación en la Biblia es el caso de Dina, hija de Jacob y Lea en Sichem, hijo de Hamahivio, príncipe de aquella tierra. La tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Sichem violó a Dina, y luego trató de casarse con ella, como si un matrimonio pudiera borrar el crimen. Los hermanos de Dina, enfurecidos, usaron la astucia para vengarse y mataron a todos los hombres de la ciudad. Lecciones de este episodio. La violación no se justifica con amor posterior. La cultura no puede normalizar el pecado. La venganza no es el camino, pero la justicia sí. Dios ve, registra y actúa con el tiempo perfecto. 4. La ley de Dios ante la violación. En Deuteronomio, las 10:25 de la noche, -27, se establece una ley muy clara sobre este crimen. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre,
y se acostare con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Dios compara la violación con un asesinato, porque no solo roba la pureza, sino que destruye una parte del alma. Dios no resta importancia al dolor de la víctima, y no tolera la impunidad. El violador, según la ley de Dios, merecía la muerte. Eso nos habla del nivel de gravedad con el que el Creador trata este pecado. 5. En el pecado de Amnón, la tragedia en la casa del rey. En la parte anterior hablamos de este episodio, pero ahora debemos enfocarnos en la violación misma, no solo como incesto. Amnón, el hijo de David, se obsesionó con su media hermana Tamarán, fingió estar enfermo y pidió que ella le preparara comida. Aprovechando el momento, la tomó por la fuerza, tomándola, la forzó y se acostó con ella. Después del acto, la rechazó con más odio del que la había deseado. Tamar quedó deshonrada, marcada, desolada. Dice la escritura, y Tamar se puso ceniza sobre su cabeza y se fue gritando. Este acto no solo arruinó la vida de Tamar, sino que desató una cadena de desgracias en venganza, asesinato, rebelión, dolor familiar. Lecciones importantes. A la violación puede venir de alguien cercano. El silencio de David fue cómplice. La justicia negada abre la puerta al caos. Dios no se calla, aunque los hombres sí lo hagan. 6. En consecuencias en la vida de la víctima. La violación deja marcas muy profundas, muchas veces invisibles. Entrails. Trastornos de ansiedad, depresión y pánico, miedo al contacto físico o al amor. Trastornos de identidad sexual, baja autoestima, autodesprecio, trastornos alimenticios, automutilación, vergüenza, culpa falsa, aislamiento, espiritualidad quebrada. Este no es solo un daño físico, es una herida del alma, una fractura emocional que necesita sanidad sobrenatural y restauración emocional profunda. 7. En Dios no culpa a la víctima. Una de las mentiras más crueles del enemigo es hacer que la víctima se sienta culpable. Te lo buscaste, ibas vestida así, no debiste estar allí, seguro lo provocaste. Nada de eso justifica el pecado. La culpa nunca es de la víctima. Dios es justo, y Él defiende al débil, al vulnerable, al oprimido. En toda la Biblia, Dios se pone del lado del afligido. Él dice en Éxodo las 10:22 de la noche, -23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, claman, AMI, ciertamente oiré yo su clamor. La violación no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Anocho en sanidad para la víctima. Dios no solo ve el dolor, Dios sana, Dios restaura, Dios renueva. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La víctima de violación necesita pasar por un proceso que incluya reconocer que no fue culpable, recibir sanidad del Espíritu Santo, romper toda atadura emocional y espiritual, perdonar al agresor para quedar libre, renovar su identidad en Cristo, restaurar su valor, su pureza y su propósito. Este proceso puede tomar tiempo, pero es posible. Dios no te ve como manchada, ni rota, ni menospreciada. Te ve como amada, restaurada y digna en Cristo. 9. ¿Puede haber perdón para el violador? Es difícil de aceptar, pero si Dios puede perdonar al violador, si hay verdadero arrepentimiento, pero ese perdón no anula las consecuencias humanas, ni borra el daño hecho. El agresor que se arrepiente debe confesar públicamente su pecado, someterse a la ley humana y aceptar la condena, reparar el daño en la medida posible. Buscar transformación interior profunda, nunca justificar su crimen. El perdón de Dios es inmenso, pero no debe usarse como excusa para escapar del juicio. David fue perdonado por su pecado, pero vivió las consecuencias. La justicia terrenal también es parte del proceso. 10. En restauración completa del campo de batalla a templo santo. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios puede usar para glorificarse. El cuerpo violado puede ser restaurado como templo del Espíritu Santo. El alma rota puede ser renovada en amor, paz y propósito. La historia de dolor puede convertirse en testimonio de gracia. Como dice Isaías 61:3, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Cristo murió también por las heridas del alma. En Él hay sanidad, hay consuelo y hay justicia. Conclusión de la serie. La santidad sexual importa los 5 pecados sexuales que hemos visto: fornicación, adulterio, homosexualidad, incesto,
y violación no solo son pecados personales, sino puertas de destrucción generacional. Todos ellos representan una violación al diseño divino y abren espacio a maldición, confusión y muerte. Pero también hemos visto que Dios perdona, Dios restaura y Dios transforma. Un llamado final: si has cometido alguno de estos pecados, arrepiéntete hoy, en Cristo te espera. Si has sido víctima, busca ayuda, habla, no te aísles, Dios puede sanarte. Si conoces a alguien en estas condiciones, no juzgues, sé un canal de restauración. Si eres líder o pastor, no encubras, no calles, protege a los vulnerables y honra a Dios. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es represión, es libertad plena en Cristo. Solo en Él todo puede ser hecho nuevo.